que tú estás gobernando para el conjunto de la ciudadanía y el programa político que ha sido votado, o estás gobernando para unos intereses con los cuales tú tienes unas relaciones que van más allá de lo que es realmente transparente. Y por otro lado, a mí otra reflexión que me suele servir es que lo legítimo va 3 pasos por delante de lo legal, ¿no? Antes de que por ejemplo, el voto para la mujer. O sea, en la mayor parte de la historia de la humanidad, las mujeres no podían votar en la zona legal. Pero gracias a la movilización ciudadana y los movimientos feministas, esa legislación se cambió. Pero primero se identificó la ilegitimidad que forzó el cambio legal, como la lucha obrera, ¿no? La reducción de la jornada laboral, casos similares. Entonces, no, la democracia no es solo eso, la política no es solamente esa vota una vez cada 4 años, la política es, bajo mi punto de vista, participar en el bien común, en la gestión de los recursos, en lo que se decide, ¿no? En lo que nos afecta a todos día tras día. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a un sistema político que solamente te permite participar una vez cada 4 años. Pero eso no tiene por qué ser así, no ha sido siempre así, y hay muchos sitios donde no es así. Eso es lo que creo. Y eso es una parte Luego, bueno, perdón, ya termina. Si no se salga luego otro argumento con el que choco es que, vale, no pagamos la deuda. Entonces yo estaría de acuerdo. Me dicen, pero actualmente, si no me equivoco, el déficit primario que tenemos, o sea, quitando los intereses de la deuda, seguimos teniendo déficit. ¿Cuánto está? En un 4, un 3 y pico. Sí, creo que está por ahí. Entonces, así que no nos prestes. O sea, si no pagas la deuda, no te prestas nada. Digo, ¿cómo pagas a los funcionarios en los hospitales si de ese déficit primario, que es que no tienes dinero para llegar a fin de mes, ¿sabes? O sea, de hacen unos contratos, digo, solicito. Ahí sí que hay un montón de argumentos. O sea, sí que es cierto que una de las metodologías a nivel técnico que se pueden utilizar es, tú coges el déficit primario, miras toda la deuda que hay, y si la deuda excede ese déficit primario, ese exceso ya directamente es deuda ilegítima porque no sirve para financiar cuestiones básicas. Pero es que tenemos que hacer otra reflexión. A partir de 2007 se inicia una crisis en la cual la población y el Estado no ha tenido, bueno, el Estado ha tenido que ver por convivencia, pero no la ha ejecutado en sí misma. No ha sido la deuda pública la que ha generado esa crisis. Antes de la crisis, la deuda estaba en torno al 35 o al 45% en función de la metodología para contar la deuda, ¿no? Pero era una de las más bajas de España. La deuda pública aumenta a raíz de la crisis que han generado los bancos. ¿Por qué? Ya no solamente por el aumento del gasto legítimo de los rescates bancarios, sino porque baja muchísimo la recaudación, porque hay mayor gente en el paro, porque las pymes cierran, porque hay un mayor gasto en prestaciones por desempleo y mayores ingresos por recaudación, pero eso es motivado por una crisis que han generado los bancos. O sea, es que no solamente tenemos que mirar la visión del gasto, sino también la visión del ingreso. ¿Por qué ingresamos menos? ¿No? ¿A dónde está yendo ese dinero que tendría que estar en las arcas públicas? ¿No? ¿Por qué las grandes empresas están tributando a un 12% de media, en vez de a un 30 o un 35%? ¿Por qué se bajó del 35 al 30%? O la evasión fiscal, ¿no? La SICAD. Entonces, es que aunque el déficit primario sea ese es también en función al gasto, pero vamos a mirar el índice. Sí, que no estamos subcogiendo, pero, o sea, supongamos, tú eres ministra ahora de Economía y dices, yo creo que la deuda que se ha creado mis anteriores, porque de repente existía un partido político y la sociedad vota a que no quiere pagar la deuda. Entonces, seguimos teniendo ahí un 3% que tenemos, eso no tenemos solución. Ahora, y entonces, vale, pues presiono e intento tener más ingresos y cojo a las grandes empresas y entonces te dicen, pues ahora, como también aquí me contestan cuando yo hablo con gente que yo estoy de acuerdo con vosotros, cuando hablo con otros, me dicen, vale, pero entonces eso, lo poco que tienen ya en España, se lo llevan. Y yo le digo, pues entonces no pueden vender aquí. Y entonces le dije, entonces tú ya no te van a notar más.
Digo, sí, no pueden a lo mejor comprar el iPhone o etcétera. Digo, o sea, que ¿cómo puedes cómo puedes Apple, por ejemplo, presionar? Uno de los puntos que defendemos en la plataforma es que el pago de la deuda no es suficiente. Digamos, si no pagamos la deuda ilegítima, que yo que sé, que a lo mejor un ayuntamiento ha comprado bolis, los paga a 30 días y eso es deuda comercial, y a lo mejor eso no es deuda ilegítima, ¿no? O sea, no pagar la deuda ilegítima. Si no cambias más cosas, o sea, vamos a volver a reproducir lo mismo y vamos a volver a estar en la misma situación. Uno de los puntos que hay que cambiar es, por supuesto, el sistema tributario. Pero el sistema económico de producción, distribución y consumo es fundamental, basado en lo local, ¿no? Toda esta idea, este concepto de empresa transnacional que puede hacer lo que quiera, porque hemos asumido y hemos naturalizado que el empresario lo único que hace es maximizar su beneficio a costa de cualquier cosa, hay que cambiarlo con las leyes y también ser conscientes de la realidad. Aquí en España quien da trabajo son las pymes. Las pymes no tienen capacidad de deslocalización. O sea, estamos generando una legislación para favorecer a 35 empresas que no pagan impuestos y que se están comiendo nuestros recursos. ¿Y cuánto reportan? Porque las grandes empresas hacen eso que tengan beneficios. Entonces, a lo mejor, si nos centramos en lo nuestro y los otros se quieren ir, bueno, y con a ver qué pasa, se van a ir de verdad, porque luego ¿dónde lo vas a meter? O sea, que es verdad que a lo mejor tiene un coste todo esto, pero lo tenemos que asumir. Lo que sabemos seguro, no sabemos seguro lo que va a pasar si no pagamos la deuda, pero sabemos seguro que lo que va a pasar, y lo que va a pasar es que vamos a acabar destrozados. Yo te haría una pregunta. Así cuando he dicho el de Bolivia, que ha dicho que se queda como rector, tal, y bueno, pues y el otro, pues eso es lo mismo. Eso es que las empresas se van, es una mentira. Las empresas tienen aquí negocio y si la ciudadanía dice que solo paga la deuda legítima, no se van a ir porque no pagan la legítima. Eso es una falacia. O sea, que hay que ser fácil de explicar. Respecto a lo que ha dicho antes del gobierno, el gobierno es legal, porque le ha votado una mayoría, pero es ilegítimo porque el 70% no le ha votado y está haciendo, en primer lugar, un incumplimiento del programa de ley. ¿Hay alguna sanción para el incumplimiento del programa? Ninguna. Hace lo que le da. Tiene que estar cumpliendo con su deber. Yo os digo, sí que hay alternativas en cuanto a, porque nosotros pensamos que a lo mejor lo que conocemos es lo único que hay, y sin embargo se están debatiendo medidas ya en grupos de economía para demostrar que ya hay alternativas. Eso de que dicen, no, es política de austeridad porque es que no nos queda otra, es mentira, y se está desmontando. Entonces, lo único que es verdad que le falta difusión, y lo que hay que hacer es llevarlo a cabo, pero ya se está haciendo. Y vamos, en mi opinión, nada más. Los hay desde el minuto uno. Mientras no se generen ingresos y se esté recortando. Es que la política de austeridad es contraproducente. Lo voy a explicar, si me permitís, en dos palabras. En una casa que no hay ingresos, tiene ingresos, uno puede recortar, se puede comprar media barra de pan, la mitad de chorizo, pero si no tienes ingresos no puedes pagar ni eso. Entonces, las políticas, una nación es como una casa. No. Porque un Estado puede sacar deuda, puede comprar impuestos. Por simplificar. Quería que también el particular y los bancos. Y le da respeto a otros. Pero el tema por simplificar es que para que esa familia salga adelante, si no tiene ingresos, no sale adelante por mucho de negocio. No sé si con esto se acuerda. Esa es la otra política que hay en economistas hay otro grupo de economistas que no está defendiendo ese tipo de políticas centralizarias. Ahora, ¿quién viene mejor para todo este movimiento para que salga más gente a la calle? Pues el año 2013. Que en vez de haber 6 millones ahora, llegaremos a 7, y entonces habrá un millón más que alguno de esos 7, de millón adicional, salga a la calle y diga, oye, somos 350.000.
Y el gobierno seguirá siendo mudo y ciego. Estoy de acuerdo. Bueno, me estaba a preguntar yo, porque quería comentarle una cosa de esto de la héroe legítima, que el otro día en el ordinario estuvimos dando una charla, ¿no? Y entonces nos vino una mujer a decir eso, dice, es que claro, en los presupuestos del ayuntamiento ponen caterings 3.000 euros un plato de jamón. Dice, y claro, eso es legal, ¿no? Lo afirmaba. Y claro, nosotros nos quedamos así diciendo, dice, es legal porque está presupuestado, porque se han seguido todas las normas que indican lo de los presupuestos y por lo tanto es legal. Pero es legítimo, es moral, simplemente es moral. Es que lo que falta es una deuda política, que no existe en muchos países. Claro, es que el problema. no es moral. ¿Por qué? Porque si a mí me lo preguntan, que viene el alcalde de allí y me dice, oye, mira, que me voy a hacer un catering y me voy a comprar un plato de jamón por 3.000 euros, ¿qué te parece? Pues a lo mejor le digo, pues mira, prefiero que se lo des a esta familia que tiene 0 ingresos y entonces igual sí es legítimo ese gasto, porque lo he decidido yo con mi dinero. Y aparte sería moral, pero aunque esté dentro de la legalidad, es muy diferente de la legitimidad, a mí no me pertenece. ¿Por qué tengo que pagarte a ti un plato de jamón? ¿Y por qué lo has comprado a 3.000 euros y no lo has comprado a 40? Sí, ese argumento Entonces es muy legítimo. Y han cortado las chorradas esas, el desayuno cada uno lo paga. Cada uno con su coche y lo de la tontería de un vermut no se paga. Pero los políticos, hasta que no les recordemos los que como a todos nosotros que tengamos. Han echado, se ha puesto el pueblo a donar. Y han ganado 1 millón de euros el año pasado. Desde la crisis. Y es un pueblecito pequeño, lógicamente hay que hacer todo más grande. Había una cosa que le costaba una murada, que era un felpudo, que era la leche. Esto es rolones, ¿no? Y han ganado eso, y nos llevan a los pueblos, ¿no? Pues es uno de los pueblos, te lo juro que ha ganado. el partido político de Santiago. Los vecinos son unos tíos súper ricos que intentaban hacer privatizar el poner un operador de sus casas y la liaron y se han tenido que decir esto. Y no lo que te diga, lo estuviera hablando la chica. Bueno, Pero pues estuviera hablando y presentaron la cuenta. sí, claro, pero no. Bueno, parece que luego. Sí, hay que. Claro, hay que contratar las cosas. El mercado es inmoral. Bueno, pues seguir un poco con el tema de palabra, que a mí me encanta los debates de todo tipo. Bueno, yo me llamo Débora y yo iba más por donde estaba hablando ella, o sea, que se puede hacer ahora, o sea, que lleva la agencia, de funciones de cátedra, que o sea, iba a decir ahora mismo lo de Torrelodones, que ahora sí decir que es una mentira, pues... No, lo que te digo que son mentiras que sea el pueblo. Ah, bueno, Son unos señores que son, uno de ellos es el que realiza el partido, es el de ¿cómo se llama? Goma de espuma. El de goma de espuma, que Ah, son bueno, muy ricos, pero lo que son es lo que se llaman unos tecnócratas, que al principio han bajado el ciento que han tenido las ganancias, pero es puro técnico, son puros técnicos, que lo que han hecho es al principio renegociar pero que decir, directamente, después, cuando ellos tienen que mandar a hacer un encargo, que decir, se lo mandan a su primo, que decir, hay que hacer un trabajo, que lo haga mi primo, que lo haga el amigo de mi mujer, lo que sí que es cierto es que son gente que sus carreras han sido Y entrar por la vía local con pequeños pasos, o sea, y ir de pueblo a pueblo, intentando conseguir cuotas de poder pequeño. O sea, lo de no para el pueblo, aunque realmente hagan un tema de favoritismo, no empecemos a hablar de pero porque hemos cortado esta chica. pero digo que no es esto que prometo y luego no hago nada. O sea, esta cosa por lo que yo he visto y me he leído y tal, lo hicieron desde el principio. Era lo que pusieron, ya tenían beneficios, o sea, entonces yo decía, pero bueno, porque esto no se multiplica en el resto de los pueblos. O sea, cuando el pueblo lo ha votado, y si no lo hiciera, como estás comentando, a lo mejor cuando pasan los 4 años se vea, se vea más o menos, pues ya no le votan. Pero que no me explico cómo ese ejemplo nos está multiplicando en el resto de pueblos. Porque no se lo coge. Lo que me gustaría preguntaros es que
puede hacer nuestra deuda, porque vale que la gente no se moviliza, porque es lo que tiene más es contra nosotros, y también por vagancia, por respeto, por esperanza, por lo que sea. Pero, por ejemplo, lo que me dio por decir esto que pasó, en una semana se agotaron. Personas mayores y la gente decía, yo tengo que pagar, yo relleno. La persona mayor le dice, como Santiago, y en una semana se agotaron. Yo creo que si le das, si eres más accesible a las personas y le das una tarea, o sea, un poco más fácil, ponerle una cosa más fácil, no decir una persona mayor o un chico de 18 años que estará por ahí, venga aquí 2 horas a hablar de esto. Pero si necesitan algo concreto y que enseguida ve que no paga el euro, pues la gente lo haría. Bueno, claro, desde la auditoría es mucho más complicado, ¿no? Lo que vendemos nosotros, que es el grupo Biblioteca. Pero sí que es cierto que yo creo que la gente hasta que no le toque no le duele. Entonces, lo que primero intentamos hacer es que la gente conozca que esto le está tocando. O sea, que es que parece que la deuda es como que está muy lejana, como la que la pagan los alemanes. No, es que la estamos pagando cada uno. Y aparte la estamos pagando con nuestros derechos. Entonces, lo que intentamos a través de charlas de difusión y eso es crear esa conciencia de que es una cosa nuestra. O sea, nosotros nos están exigiendo pagar una deuda que han creado Bankia. Y si yo no tengo mi dinero en Bankia, ¿por qué se lo tengo que pagar yo? Pero claro, la gente hasta que no le llega de la puerta de la casa para adentro parece que no, pero es que esto está llegando. Lo que pasa es que no le hemos dado ese enfoque, no le hemos dado esa visión, ¿no? Y en los medios se ve, hablan de la prima de riesgo, de la deuda de los bonos alemanes, de no sé qué, y no se enfoca a lo que en realidad es linkándolo todo. Entonces, claro, es más difícil, pero yo creo que, por ejemplo, si ahora de aquí salimos y seguimos hablando poco a poco, llegará un momento en que todo el mundo diga, es que no, pero no haga falta ir a decírselo a esa mujer mayor, que van a salir toda la calle a decir que no pagamos, ni un papel ni otro. Hay algo que se puede hacer en modelo de las que tú al final la gente, mira, puedes hacer esto para obtener esto. O sea, porque, por ejemplo, en la plataforma, lo que están haciendo los compis de Barcelona, que esperemos poder clonarlo aquí en breve, es una web de auditorías locales que lo que hacen es facilitan la solicitud de información a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos, sobre todo ayuntamientos, y hacen un seguimiento de la solicitud de información, ¿no? Pero, digamos, es que claro, nosotros lo que estamos haciendo, y ya teníamos bastante con eso, es hacer auditorías. Hacer ese análisis y la parte de difusión y presión social que hay en torno a eso. La parte de alternativas, de con esto no es suficiente y es necesario hacer más cosas, nosotros trabajamos en red con otras organizaciones, en diferentes espacios de coordinación, por ejemplo, en interplataformas, ¿no? Y damos difusión a las diferentes cuestiones, pero es que claro, es lo nuestro, o sea, el análisis. Déjame un espacio. Como decías antes, ¿no? Que más dudas, o sea, sabía que se habían gastado el dinero de los hermanos. Sí. O sea, es que yo lo mismo como decía una manera de decir, impensable que uno de los vecinos diga, no es que el vecino no paga y la gente que está pagando ahí la luna, es impensable, porque está el vecino y verdes a lo que no eso y decimos que no tenemos por qué pagar, que son de ellas hasta las cejas, pero no tenemos por qué pagar el resto de los vecinos que pagamos religiosamente todos los meses, la deuda que esa persona está generando. Pero eso porque lo saben. Si no lo saben, claro, pero esto que está pasando se parece que es de otra persona. Parece que no nos están robando nosotros. Entonces, no sé, o sea, es que parece que quedan sensibilizada a la gente. Que me acordamos, ¿no? Pero pues hay que hacerlo, pues claro, ¿sabes? Si luego la gente, igual que esta señora, sabía que se me otro número de los amor, aunque la gente pueda aportar datos, o sea, no solamente hacer una auditoría en el ayuntamiento, también de España, para los ciudadanos, porque al fin y al cabo estás intentando conseguir datos para una cosa, pero necesitas de España. Entonces, que la persona pudiera aportar algo. Sí, hombre, a mí se me ocurre, por ejemplo, así de entrada, con una herramienta web donde con una campaña de difusión detrás de decir, si sabes a los campos sucios solo ayúdalo, ¿no? Cuéntanoslo, sí, ¿no? Este tipo de también, ¿sabes? Por poner un ejemplo, yo estoy en el SPM de Relatada y el otro día, antes me con los cupones, que no sé quién habrá sido, pero hay dinero para lo que se quiere. Entonces, bajo el nombre de los criminales de Fuenlabrada, sin decir el IFM ni nada, han puesto a parir a personas
personas del pueblo de la casa, que si el padre ha pagado el hijo, que si no se tiene una casa, que si no se piensa el dinero bajo eso. Ah, no, pues me refiero, y eso es conocido con los ciudadanos. Nosotros ahora mismo hemos sacado también otra herramienta que, bueno, más también de difusión, hemos sacado la primera el mes pasado, se llama el ¿Sabías qué? Y lo que hacemos un poco es eso, comparar, ¿no? Pues, por ejemplo, el del mes pasado fue ¿sabías que el gobierno ha gastado más dinero en pagar los intereses de la deuda que en dar subsidios para el paro, o sea, en dar dinero al paro? Por lo tanto, ya te está afectando a ti y a los parados que tienen. Este mes es el Acuerdo de Londres, que ¿sabías que Grecia, España e Irlanda condonaron la deuda a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Y eso permitió tener su milagro al gas. Más. El siguiente mes será de sanidad, entonces claro, nosotros tenemos pequeñas herramientas para desmontar lo que es la deuda. Es que para desmontar ese conocimiento cuesta mucho. Y la idea es de que sean ellos la gente la que nos tenga información, que nos diga que yo creo que estaría genial para habrá gente. Yo creo que la gente está de acuerdo con lo que decimos, si es la gente dice que puede hacer algo para o firmar, o no, pero la firma sea pasando esas cosas, pero que puede hacer algo, yo creo que la gente lo haría, pero no venir con 2 horas, o no meterse en internet, o entonces si eso no. Pero tú tienes ahí, perdón, voy a hacer uso de mi primera palabra, ¿vale? Pero lo que quiero decir es, tú como persona, pues tienes una vía muy potente. O sea, independientemente de que tú vengas a la charla o no, en el momento en que tú estás con tu cuidador, ¿qué puedes hacer por tu parte? Puedes aportar tus propias ideas, puedes ver dónde ingresas tu dinero, puedes preguntarle a tu banco qué hace con tu dinero, porque nos preocupamos por los tipos de interés, pero no nos preocupamos si con nuestro dinero los bancos están financiando guerras o combates armados, como le llamamos ahora, ¿vale? Entonces podemos ver a nivel de usuario, podemos ver donde tú ingresas tu dinero, qué es lo que compras. Porque a lo mejor no sabemos que Pescanova se carga todos los fondos marinos y vamos y compramos marca Pescanova, ¿entendemos? Es decir, tú como ciudadano puedes hacer, puedes difundir, te puedes meter en la página web y no solamente quedarnos aquí a debatir, sino aquellas propuestas que se han hecho aquí encima se han puesto encima de la mesa, trasladarlas a Internet. Internet es una forma de comunicación muy potente porque es inmediata, es social y no está controlada por ninguna cultura por ahora. Sí, pero claro, ¿cómo llega a esas personas que no tienen ordenador, que no conocen? Claro, es que yo creo que estamos en Internet, un cúmulo de gente que somos más o menos los que estamos de acuerdo, los mismos. Hay que superar eso, y eso es más en los medios de comunicación generalistas. Sí, también llegaremos, pero a nivel de ejemplo ciudadano, mira lo que compras, mira dónde ingresas tu dinero. Sí, por eso, claro. Sí, a ti mismo dices. Pero para que la señora que pedante le pone el telediario, es que hay gente que solo hace eso. Y esos son los que van a votar a los del 30%. Hemos conseguido que la televisión vaya a los desahucios. Y han sido ellos quienes libremente se han unido. Sí, la plataforma Entonces, de ahora digamos que la calle está proveyendo de contenido a los medios. Poco a poco. ¿Sabes lo que se me ocurre? Que también en la calle, no me la ciudad de hipoteca con gente suicidándose con lo hemos conseguido poco a poco. ¿Vale? Entonces ahora estamos quedando un poco por coordinar que ya está ahí en plan discusión. Son las 9:15 y nos quedan como 10 minutos, ¿vale? Quedan 2 turnos de palabra. Vamos a contar a Julián, a Joaquín también, pero no a Joaquín también, porque se acaban de contar. Y cierre el turno de palabra, ¿vale? Luego si queréis nos tomamos una caña allí enfrente y seguimos discutiendo por centro. Entonces más Oscar. Sí, un momentito. Sí, a ver, como hay por lo visto mucho miedo a no pagar.
No, sí, eso no es igual. Hay mucho miedo a no pagar. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si no se paga? ¿Qué ocurre? En España tenemos un caso, bueno, un caso, habrá más, pero hubo un caso a mediados de los 90 en España de lo que es una deuda ilegítima, que cuando empezó lo que es el auge de Internet, la gente, como no había los medios que ahora mismo de ADSL y demás, la gente usaba sus modems, sus ordenadores, y eran conexiones muy lentas. ¿Qué ocurre? Pues que empezaron a venir de manera ilegítima facturas a las casas de 100.000 pesetas, 100 y pico mil pesetas, y dice, pero qué burrada es esta. Entonces, claro, la gente no podía pagar, no pagaba. Al final Telefónica tuvo que perdonar esas deudas porque eran ilegítimas, no se podían pagar, y no pasó absolutamente nada. Telefónica no se hundió ni nada, vamos, es más, tener el negocio toda la vida. Entonces, ¿qué decir? Por no pagar una deuda no pasa absolutamente nada. Y existe, y habrá habido facturas esto hablo de teléfono, pero habrá habido de otras cosas, habrá habido ejemplos a montones que a lo mejor no se saben, pero que es una cosa que hay que perder el miedo al no pagar la deuda. Ya está. Bueno, yo es que la verdad es que le da a todo esto un trasfondo político, que es la realidad. Y esa es la única manera de avanzar según la realidad del componente político que tiene. Un ejemplo solamente. La sanidad ahora mismo está en evolución. ¿Y cuántos meses ha pasado para allá? Han tenido que tocar la suficiente la privatización para salir. Y no descarto que si dijese el sinvergüenza del turno se acabó la privatización y la dejan postergada para un par de años después, todo esto se diluye. Es decir, que si no tomamos conciencia, aunque parezca contrasentido, y no quiero que me interprete mal aquí, en el sentido, si la crisis del 2013 se profundiza, saldrán los colectivos a la calle, porque es que no queda. Aún cuando le tocan el bolsillo es cuando notan la percepción de lo que protestan los demás, no antes, ni un minuto antes. Y hay colectivos por ahí que están en precario, pero hasta que no les den bien, no saldrán a la calle a reportar a las mareas, a la marea verde, a la marea blanca. Tristemente es así, porque si no la relación de recibido es lo que ha posibilitado que la gente se quede en el sillón mall, viendo el gran hermano de turno de salir a la calle a mover una bancar, porque no tiene mucho sentido, no también salir a la calle. Las conciencias se despiertan desgraciadamente por la crisis. Y cuanto más profunda es, más confianza Si yo mañana gano unas elecciones y si salgo una ABC y me parmean a ABC, seguramente no voy a defender a los gobiernos. Bueno, es que eso es interesante. Pues el Partido Torrelodones salió cuando ganó en un periódico de los más económicos, de los más importantes de Estados Unidos, diciendo que un partido que no pertenecía a los de la élite había desbancado a Tartegón. Así que echan. Y después, la frase que he dicho antes, para que nosotros cambiemos, tienen que cambiar las leyes, es de una concejala de Torrelodones. No se me ha ocurrido a mí. Así que tener muchísimo cuidado con lo del Torrelodones. Simplemente quería comentar una cosilla. Es sorprendente el tener que esperar a que se toquen todos los puntos para poder reaccionar. Porque yo, por ejemplo, soy trabajadora, me afecta el IRPF, me afecta infinidad de cosas, si tienes una hipoteca, si tienes tal, pero aún así tú sigues teniendo tu dinero y sigues viviendo. Es escandaloso que se tenga que reaccionar cuando es un derecho básico la sanidad, simplemente que les afecte el miedo de perder el trabajo a la enfermera, al médico y tal, cuando son mismos los médicos de la sanidad pública que están trabajando también en la privada, incluso tienen consultas privadas. Entonces, es un problema más de concienciación social y de valorar cuáles son nuestros derechos. No es necesario que te toque de lleno un problema para que veas en el vecino lo que te puede pasar a ti dentro de un momento. Y otra cosita simplemente, yo haría más también un poco, ya no solo de información, porque evidentemente el nivel cultural o simplemente de inteligencia general que pueda tener la gente, yo creo que está muy por debajo, porque evidentemente si fuesen las noticias casos escandalosos que te pueden llamar la atención, en realidad solo te alarma la frase típica de han robado no sé qué o han pedido tal,
tal, pero en realidad la gente no tiene conciencia real de qué es lo que está pasando. Y ya no solo eso, sino que los jóvenes, que son los que van a tener que movilizarse, sobre todo en un futuro, ya no es que no sepan, es que no les importa. Entonces sí que entiendo que habría que hacer como una campaña más orientada a los jóvenes para que tomen conciencia del problema que está habiendo. Porque, o sea, es que ya no solo hablamos de jóvenes de 18 años, yo por ejemplo tengo casi 30 y sigo hablando con gente de mi edad que es que le da igual. O sea, ya no es que no sepa, es que le da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque tienen su trabajo, porque tienen sus padres, porque tienen sus 4 borrillos y pueden seguir viviendo. Pero el problema es mucho más profundo. No te crees con ninguno de ellos. Se ve de igual. O sea, y más sobre todo que la falta de interés. O sea, es muy triste ver que aquí lo que afecta realmente, tú ves a gente en la calle, ves a gente desahuciada y más que nada, o sea, la impresión que dan las imágenes de la tele también son muy sensacionalistas, evidentemente, pero el ver a una persona mayor empujada por una policía porque está simplemente gritando que no se desahucia a una persona, eso debe de renovar las conciencias. Y eso, si hace falta ponerlo por la mañana, por la tarde, por la noche y hasta durmiendo, es necesario. O sea, hay que informar al máximo. Oye, ¿no se te ha ocurrido pensar en la Iglesia por esa convocatoria social tan importante que tiene que tener a los desahucios? Me da miedo de la Iglesia. Me estás negando el contenido social a la Iglesia. El carácter social para evitar desahucios. De sotana alguna vez enfrentarse un guardia. Personalmente, en mi caso concreto, yo me he educado en un colegio de monjas. Evidentemente ahora soy atea, pero sé que lo vamos a encontrar en la iglesia posible. Pero precisamente en mis colegios, en el barrio de Lavapiés, donde ha habido siempre muchísimos cambios culturales de gente multicultural, en mis colegios yo lo he visto, las monjas realmente son las que sacan esos servicios sociales. Tenían comedores, residencias de ancianos, ayudaban a la gente, familias sin hogar, recogían ropa. El problema es la iglesia como núcleo y como institución. La parte masculina, que no lo quieres decir. De todas formas, Bueno, también. Mira, soy atea. Aunque hayas visto ese ejemplo desde muy chiquitita que lo he visto, aún así llama la atención que evidentemente cuando se tacha a la iglesia de que evidentemente van para sus propios intereses, hay casos que evidentemente las monjas realmente sí que se encargan de ese tipo de servicios, pero otra buena evidentemente. En línea general es ellas a la otra, pero a Roku no lo he visto de ninguna manera. Bueno, chicos, En la relación. por cerrar un poco también porque nos echan, muchísimas gracias a todos por la colaboración, ha sido interesantísimo. Os esperamos el próximo primer jueves de mes, aquí también con la charla de sanidad, va a ser, de sanidad. Y no, esperemos que vengáis, que traigáis mucha gente y que sigáis con esa lucha. Sí, que